preguntas, una de tipo político y la otra de tipo eclesial. Obviamente la política para la señora Marina Silva y la más eclesial para Monseñor José Luis Azuaje, porque si fuera al revés sería un poquito complicado. A la señora Marina Silva, la señora ministra, la pregunta sería: ¿cree usted que el gobierno brasileño tiene libertad de acción o bien las multinacionales son más fuertes que él? Y la pregunta eclesial para Monseñor sería: ¿no cree que falta vigor profético en la Iglesia latinoamericana y caribeña? Y cuando hablo de la Iglesia, hablo desde el arzobispo más importante hasta el cristiano o cristiana más humilde. ¿No cree que tenemos un buen discurso cada vez mejor, pero que faltan gestos simbólicos, proféticos, que golpeen a la sociedad? Acho que dificilmente podemos encontrar qualquer grupo, segmento, sejam eles políticos ou religiosos, que possam dizer que gozam plenamente de liberdade de ação. Vivemos em um sistema, como disse o pensador Zygmunt Bauman, temos liberdade de fazermos muitas coisas. Temos liberdade de dizer o que quisermos em algumas partes do mundo, de crermos naquilo que achamos que é mais conveniente, mas ele diz que podemos mudar tudo, menos o sistema, porque é como se o sistema tivesse ganho vida própria. O que se pode fazer é tensionar com esse sistema, porque não acreditamos que ele seja infalível e eterno, ainda que ele seja muito forte. Acho que o governo vive muitas contradições, e as contradições se situam naquilo que são os propósitos, os princípios da justiça social, que sinceramente é defendido pelo presidente Lula, os princípios da justiça socioambiental, que ganha cada vez mais força dentro do governo, mas essas contradições elas são muito fortes. Eu estou como ministra do Meio Ambiente pela terceira vez. Há 20 anos atrás, eu dizia que a política ambiental brasileira deveria ser transversal, que deveríamos investir muito em integrar economia e ecologia numa mesma equação. 20 anos depois, eu posso verificar que até mesmo os avanços que tínhamos alcançado foram todos praticamente destruídos. É um momento em que vivemos um momento de tensão. E essa tensão está sendo feita. O presidente Lula, quando ele diz que ele quer alcançar desmatamento zero, estamos nos esforçando para isso. Mas sabemos que há uma forte resistência daqueles que têm uma visão gananciosa em relação à floresta, à biodiversidade, aos recursos minerais, uma tensão entre aqueles que, por uma situação de muita dificuldade, buscam esses recursos naturais como legítima defesa da própria vida e que muitas vezes não compreendem o que significa dizer que não se poderá mais desmatar, mas tão somente usar as áreas já abertas. Uma tensão entre a necessidade de gerar energia e proteger as comunidades e a biodiversidade. Quando fui ministra do Meio Ambiente, não dei a licença de Belo Monte, reencaminhei para estudos. Agora, novamente, vem um outro debate sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas. É uma atividade de altíssimo impacto e ela tem que ser olhada e analisada com base no princípio da precaução, porque existem coisas que são tão impactantes que provavelmente não vale a pena arriscar. Essas contradições estão postas, mas o presidente Lula tem um compromisso político que é sincero: fortalecer a democracia, combater as desigualdades
e buscar um novo ciclo de prosperidade que mantenha a floresta em pé, proteja os povos originários e ajude a que se não tenha mais situação aviltante de pobreza na nossa região. Acredito que esse conflito e contradição é vivida não apenas pelos governos do campo progressista, mas por aqueles que têm uma fé do campo progressista também. Por isso que eu admiro muito a fé e a coragem moral, ética e espiritual do Papa Francisco, que mesmo em meio às contradições, tensiona na direção do avanço para que sejamos prósperos, democráticos, diversos y al mismo tiempo socialmente justos. Sí, yo considero que son tantos y tan graves los problemas que hay en nuestra América Latina, que a veces pensamos que no vamos a lograr pues, las transformaciones necesarias. Y esto minimiza muchas veces lo que es el sentido profético que hubo ya y que se inició después del Vaticano II, ya con Medellín, etcétera. Pero hay algo que estamos nosotros notando en los últimos años. También muy, digamos, en ayuda nos ha brindado todo lo que es el pensamiento del Papa Francisco. Es que estamos pasando de visiones, de una visión muy clerical, episcopal, a una visión más eclesial, donde todos nos metemos. Y lo digo porque había cosas que solamente eran de nosotros, como sacerdotes, como obispos, y hoy día es de todos. Y lo estamos mirando, es decir, las oportunidades de participación, las oportunidades también de no solamente creer, sino de testimoniar lo que se cree, se está dando en todo el territorio, en todas las instancias. Y algo muy particular es el hecho de hacer que la sinodalidad sea una realidad y no solamente estén en los documentos. Por ejemplo, la experiencia que tenemos nosotros en Cáritas América Latina y el Caribe, e incluso en el CELAN, es cómo hemos tratado de juntar voluntades e instituciones que antiguamente se trabajaba paralelamente. Es decir, había cantidades de instituciones que hacían trabajo en migraciones, hacían trabajo de derechos humanos, trabajaban también por los territorios, etc. Y hoy lo vemos nosotros todos congregados en redes. La misma reorganización del CELAN, de pasar de departamentos estancos ahora a centros de pastoral, cada uno con su especificidad, pero siempre en articulación de los unos a los otros. Eso nos indica algo, que el sentido profético está en todos. Antiguamente se pensaba que solamente éramos nosotros los obispos cuando nos reuníamos y dábamos los documentos, que es muy bueno, que trabajamos y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Pero hoy día son documentos eclesiales, es decir, de todo el pueblo de Dios. Yo considero que siempre habrá falta un profetismo, siempre, porque los problemas se han involucrado, pero creo que hemos avanzado y que si seguimos por la ruta que vamos, y sobre todo este congreso nos va a ayudar mucho, si seguimos por la ruta que vamos a destrabar lo que falta para realmente hacer de nuestra iglesia latinoamericana y del Caribe una iglesia realmente profética, volver no a la añoranza de los años 60, 70, pero sí a un espíritu desbordante de alegría y de gozo por el servicio a los hermanos, especialmente a aquellos más necesitados. Por eso pongo esta parte y que la leí al final de todas estas redes que se han creado, y eso se han creado en estos últimos 10 años. Es decir, algo nuevo está sucediendo en nuestra América Latina y el Caribe. Nuestras propias conferencias episcopales, hablo por la mía, que ahorita estamos en un proceso de reestructuración. Estamos cambiando nuestra forma de trabajo, estamos cambiando nuestra forma
también de mirar la participación. Ya todos podemos participar. Hay cosas muy específicas que serán nuestras, pero ahí la mayoría de las cosas de la iglesia es de todos. Y creo que ahí entra el ámbito profético, de la denuncia, del anuncio, de la celebración, de las perspectivas de ser, como lo decía al inicio de mi participación, al estilo del Papa, pues un soñador, pero no un soñador de esos que no aterrizan, sino un soñador que sencillamente abre cauces, y creo que ahí está la presencia del Espíritu de Dios en este día. Bueno, Miguel Cruz, de la red del Gran Chaco y Acuífero Guaraní, recién lanzada, ¿no? Una red que nace en noviembre del año pasado, como sujeto emergente dentro del territorio. La situación del agua hoy en día es una situación muy complicada que nos tiene reflexionando sobre una mujer indígena. Cuando lanzamos la red nos decía que desde la cosmovisión el primer contacto que tenemos con la naturaleza es desde el agua. El agua representa vida y la vida hay que cuidarla. Y por eso nacemos como la hermana menor, digamos, del territorio, y hablaré aquí por mis hermanas redes, la REPAM, la REMAM y la RECCHAC, que justamente van caminando frente a situaciones complejas, ambientales, pero de fondo, ¿no? Estructurales. Y mi pregunta, Monseñor, iba un poco encaminada a ¿qué le pareció a usted todo este proceso sinodal acompañado por la REPAM, que concluye con un documento final, con un instrumento de trabajo previo al sínodo, con Querida Amazonía, y que eso impulsa estos nuevos sujetos eclesiales, territoriales, emergentes, que hoy están caminando, ¿no? Y que están caminando un poco con la idea de construcción de iglesia universal, global, y que quepamos todos y todas en este espacio? Sí, yo creo que no hay vuelta atrás, lo primero que diría. Es decir, ya nos metimos en este camino sinodal, que no es nuevo, pero sí el Papa lo ha desempolvado, porque ya desde el Concilio Vaticano II pues se nos hablaba, y sobre todo el espíritu con el cual pues inspiró no solamente a la pauta de los documentos conciliares, sino sobre todo a ponerlo en práctica desde el Pacto de las Catacumbas para acá. Realmente es un camino que todos tenemos que transitar, pero que tiene que transformarse en una forma de vida, no solamente en una forma de actividades, no, sino una forma de vida, e incluso una forma de vida en todo lo que hacemos, en la familia, en las instituciones, y donde tengamos nosotros pues influencia, etcétera. Es decir, que todos somos necesarios, fundamentalmente. Y donde hay un elemento que es fundamental, que antiguamente era como algo extra y que se proponía como un ámbito de una parte de a lo mejor de un todo, que es la escucha. Es decir, la escucha ya está presente. Es decir, no es un cacareo, sino es realmente entregar la vida, entregar la experiencia, el poder, cada uno con su voz, su cultura, su forma de decir las cosas, es decir, expresarse, y expresarse de aquellas cosas que cree, no porque se lo han dicho, sino porque realmente lo ha experimentado. Entonces, por eso es fundamental saber que ya nuestra iglesia se enrumba hacia esto, hacia como una constatación. Y algo que lo vemos en un ámbito, si se quiere, universal, es que el Papa le dé 2 espacios al sínodo, de la sinodalidad, es porque esto constituye realmente una esencia fundamental en nuestra iglesia, ¿verdad? Una esencia fundamental en nuestra iglesia.
a través de los procesos que hemos tenido acá en América Latina, pues se ha hecho a través de las 4 regiones, la escucha y luego todo el proceso de discernimiento, y todo esto pues se enmarcará en todas las regiones del mundo. Considero que eso es una primera fase. Después vendremos y veremos una segunda fase ya hacia el año 24. Pero considero que esta primera fase de escucha, porque en todo lo hicimos, porque también la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe empezó con la escucha. Y ahí está la síntesis narrativa de toda la escucha, interesantísimo. Y se decía lo que se quería decir, es decir, con plena libertad. No hay anatema sit, es decir, no hay condenación. Y ahí se proponen temas que a lo mejor hoy día no aparecen, pero que sabemos que dentro de 3, 4 años van a tener que aparecer. Y tenemos nosotros que asumirlo. Pero siempre, vuelvo y repito y aterrizo con lo que empecé, como una forma de vida. Es decir, como no un parche que se me puso ahora de novedad, no, sino que de ahora en adelante nosotros somos sinodales en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y más aún, diría, no solamente adintra de la iglesia, sino también en las experiencias que tenemos en la vida social, en la vida cultural, en la vida económica, en la vida política. Creo que es fundamental esto porque es un enriquecimiento total de nuestro ser. Y bueno, señora ministra, mucho gusto. Miguel Cruz. Ya no le voy a hacer una pregunta, pero sí quiero que pueda guardar un comentario en su corazón y que se puedan generar procesos de escucha desde el territorio para que se puedan hacer acciones conjuntas desde las redes, desde la iglesia y ustedes también que tienen ahí mucha iniciativa de querer apoyar. Gracias. Esta pregunta va dirigida para Monseñor y para la ministra. Dice que Helio Santos, un importante líder del movimiento negro, como afirmó recientemente, el hambre que afecta a millones de personas, el racismo y el genocidio de negros e indígenas son un grito de sostenibilidad moral. ¿Cuál es el papel de las comunidades religiosas en la superación de esta situación para fortalecer el compromiso con la democracia, para garantizar la dignidad humana para todos? Aqui no Brasil, quando se trata de política, às vezes as mulheres elas gostam também de falar por último, mas esse espaço aqui, acho que não tem primeiro nem segundo, é um espaço de partilhas de fé e de experiência vivencial. Acho que a ideia de racismo ambiental, da injustiça social, é uma forma de se insurgir contra Deus. A igreja tem um papel muito importante, a comunidade de fé, no combate a essas formas de insurgência contra Deus. Porque no meu país as pessoas mais pobres são as pessoas pretas. No meu país as pessoas mais aviltadas são as pessoas indígenas. Nós somos uma maioria de pessoas pretas no Brasil. Eu sou uma mulher preta. E venho de uma conformação social das comunidades tradicionais, que são os seringueiros, extratores de caucho. Fui analfabeta até os 16 anos. Vivi num regime de semi-escravidão. No lugar onde morava, na empresa extrativista, éramos 260 famílias, com uma média de 10 filhos por família naquela época. Dessas 260 famílias, com uma média de 10 filhos,
só eu consegui fazer uma universidade, tendo me alfabetizado aos 16 anos. Isso não é por acaso. Isso é porque existe uma estrutura no poder econômico, no poder político e muitas vezes no poder religioso que faz com que pessoas pretas não tenham igualdade de oportunidade para desenvolver suas potencialidades e suas capacidades. Eu sou muito grata ao Frei Leonardo Clodovis Boff, ao Chico Mendes, porque foram a partir deles e do contato com eles na Igreja Católica aos 17 anos, quando conheci a teologia da libertação em um curso da Pastoral da Terra, aonde, a partir do Sermão da Montanha, eu passei a ter um discernimento político. E desde aquela época, persigo esses valores, lutando para combater o racismo, para combater a discriminação contra as mulheres, a destruição da floresta, dos povos originários, para alcançar a justiça social. A Igreja teve um papel fundamental, e a ética vinda das comunidades de base mais ainda. E aí eu consigo perceber que é possível a gente fazer a diferença, não tanto por aquilo que a gente diz, mas, sobretudo, por aquilo que a gente faz quando tem a oportunidade de fazer. Então, quando fui ministra do Meio Ambiente, foram esses valores que me orientaram a fazer um plano de combate ao desmatamento que reduziu o desmatamento em 83% por quase uma década, que evitou lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, que botou na cadeia 725 criminosos e que contribuiu para que o Brasil dobrasse as reservas extrativistas, que antes eram 5 milhões de hectares, quando saí em 2008, eram 10 milhões de hectares. Os primeiros 5 milhões levaram 30 anos. Os segundos 5 milhões foi em 5 anos e meio, durante o primeiro governo do presidente Lula. A Igreja tem um papel importante, porque o que faz a diferença são os princípios e valores que são internalizados para que você, seja como político, como médico, como engenheiro, como governante, não se aparte desses princípios e valores e compreenda que deve levá-los para o espaço das políticas públicas, dando escala a essas políticas públicas em todos os segmentos, para que se possa ter justiça socioambiental. Yo diría lo siguiente, muy breve. Hay como 3 realidades que tocan. Estoy pensando también en tantos hermanos venezolanos que han sufrido mucho la xenofobia en muchos países. Y ahí hay como 3 elementos que se ha estado trabajando en agradecimiento a tantas iglesias hermanas que han acogido a nuestros hermanos venezolanos, así como el sufrimiento de estas personas que nos ponen como ejemplo. Primero, el acompañamiento. El acompañamiento es necesario, saber que estás allí, saber que hay una iglesia que está ahí, una iglesia que no se cierra, no huye. Una iglesia, cuando hablo iglesia, hablo cualquier creyente que está ahí presente, que acompaña, que digamos hace suyo el sufrimiento de la persona. En segundo lugar, que hay un anuncio. Bien lo decía el Padre Chico, el Padre Francisco, que no podemos ser neutros. Todos tomamos partido y tenemos un gran partido. Nada más y nada menos que Jesús y su mensaje, la verdad que Él nos trajo. Y eso tenemos que siempre, permanentemente, estarlo reforzando. El anuncio del amor de Dios, el anuncio de la misericordia de Dios, el anuncio también de la dignidad humana. Es fundamental, uno de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Y en tercer lugar, la incidencia política
que sí podemos hacer y se está haciendo y hemos hecho para que realmente los derechos humanos sean no solamente cumplidos, sino también se promuevan, no solo en las instancias institucionales, sino también en cualquier ámbito social de nuestro territorio, de nuestros pueblos, que entre en la cultura, etcétera. Entonces son como tres instancias que nos permiten a nosotros pues entrar y servir a los más vulnerables y sobre todo a aquellas personas que más lo necesitan. Hay algo que que se me olvidó anteriormente, es que estamos notando que nuestra querida América Latina y el Caribe va en aumento algo que es fundamental y que no se ve en otras regiones, que es el voluntariado. El voluntariado, es decir, el servicio que prestan las personas por lo que creen y también por la sensibilidad humana que tienen. Por eso cuando hablo de acompañamiento, en la primera instancia, muchos voluntarios han hecho este acompañamiento y son iglesias cada uno de ellos. Y de allí que esto nos da a nosotros una pauta de futuro, de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos caminando y vamos sumando y multiplicando muchísimas personas que de sus propias instancias, de su propia vida, entregan el tiempo necesario, entregan lo que saben, entregan, bueno, lo que sea, ¿verdad? De su vida como también de aquellos que van aprendiendo a hermanos y hermanas más necesitados. Y considero que esto es fundamental que nosotros debemos seguir incentivando en el día de hoy, en nuestra América Latina, como en visión de futuro.